Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenas tardes. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados, transmitiendo a través de MXN, su televisor. Mi nombre es Lilia Arellano y el señor que está arriba a mi derecha. Jorge González Durán, en sus órdenes. Sí. Para servirle a usted y a Dios. Eso. Mira, llegó muy pueblerino. ¿Vienes, Abajo a mi ¿vienes izquierda. de Chochola? Y a quienes se dejen, ¿verdad? Sí. Servir. Claro. Sí, claro. Y aquí abajo a mi izquierda. Yo sí vengo de Guaypish, en el ADO de la noche, y sin dormir toda la noche. ¿Pero cómo Con un te frío, llamas? Carlos Carmín. Sí, casi nadie te conoce, ¿verdad? Casi nadie. Don Jorge, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Chochola? Ah, Bien. mira, ya me salteó. Te salteó, Me está salteó. bien, sí. ¿Cómo se nota que no hay respeto aquí para nadie? Ay, ¿O tú crees que sí hay respeto para alguien? Samuel Cervera, presidente de la Asociación Académica Internacional para la Construcción de Ciudadanía. Pues más bien espero que sí haya mucho respeto y si no estamos aquí para trabajar en eso justamente. Y además Samuel, que es un magnífico colaborador en esta televisora, él graba algunas cápsulas, bueno, algunas no, las que se transmiten de lunes a viernes y que tocas temas de mucho interés en cuanto a conocimiento histórico, manejo ciudadano, pues todos estos renglones, Samuel. Bueno, sí, justamente es una extensión. Es mucho, ¿verdad? La academia es parte de... La Academia Internacional para la Construcción de Ciudadanía es parte de esta labor de divulgar conocimiento o cultura política, en realidad, fomentar cultura política. Y por ventaja, bueno, pues en este programa tenemos como panel a quienes integran esta asociación. Está la maestra Rocío Escobedo, ella es secretaria de la misma. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto pues hablar en esos espacios. No te preocupes que hoy no está George. No, ¿verdad? Hoy no me va a atacar. No va a haber ataque. Y venía preparada. Si no, además. a lo mejor sí iba sobre tus arracadas. Ya sé. Contra algo se iba. Están padrísimas, cara. Muchas gracias. Sí, me recuerda cuando jugábamos a los así. Ah, Sabes ya. que yo soy muy buena para ¿Sí? eso, ¿eh? Sí, Ah, bueno. buenísima. Para eso y para los volados. Ya. Los volados así de merenguero, De ¿eh? merenguero, no creas no que de los los volados otros, de nocturnos. aquellos otros. No, de los volados moteleros. Ajá. De esos no. Vanessa Padilla, tesorera de la asociación. ¿Qué tal, Vanessa? Hola Lilia, muchas gracias por invitarnos, buenas tardes al auditorio y gracias de nuevo por la invitación, esperamos poder aportar a este programa. Claro que sí, tú te ves tan sonriente, cara. ¿Cómo se nota que donde se maneja el dinero hay sonrisa, verdad? Háblenme. es la que trae. Aunque no sea tuyo, pero se ha de sentir bonito, ¿no? No solamente es parte de ello, yo creo que la sonrisa también nace de una buena vida. Ah, Vámonos. excelente. Astrid Irison, ella es vocal de la asociación. ¿Qué tal, Astrid? Así es, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Eres la A, la E, la I, la O, la U. Soy la vocal, soy la I de Irizón. Ah, muy bien. Pues cuidado, porque ya ves que si nos atenemos a la marcha de las letras, la I es con la cuerda o con la riata, con la que siempre saltas tú. ¿Cómo va? No, es la Es U, algo ¿no? así. Según la canción de La- Cricri, la- ¿verdad? Sí, según la canción de Cricri. Sí, la U. ¿Verdad? Es la Luis U, Daniel esa Ávila. es la U, señor. No, Luis Daniel Villa, perdón. Sí, También gracias, vocal. Lilia. Un ¿Y gusto tú? estar aquí, un saludo a todas y a todos. Y pues sí, yo ahorita ahí viene la U, ¿no? También estamos ahí de vocales. La U es la de la riata. Ya me acordé. Pues sí, ahora sí no falló. Es la A, con sus dos patitas muy abiertas al pasar, ¿no? Pues es que esa canción era pornográfica. Le sigue la E alzando los pies. Uno es largo y el otro es... No, ¿cómo es? Luego sigue la I. Y le sigue la O. No, Hay una placa porque ya comió. Oye, le falla la memoria. Y luego es que hace algún tiempo. No, la es que cantaba. yo me estoy Hace acordando. apenas la semana pasada tuvo una audición de la.
No, hombre, ese Cricri de veras que era porno, caray. Pero bien porno. La patita. ¿Cómo se ve que eran otros tiempos? ¿Cómo se ve que eran otros Ve la tiempos? patita. Bendita inocencia que Va al teníamos en esa mercado época. a comprar las cosas del mandado y se va meneando al caminar. Fíjate que anda, ya hacía la pata ahí. Todos esos cuentos y todas esas canciones. Espérate, de la esa del época ropero, eran- que es como la del ropero, abuelita, enséñame las cosas las esas cosas que te de- daba mi abuelo el coronel. Oye, ¿qué es eso? Pues es igual como las Qué imágenes de terrible. Disney, que ya ven que últimamente han sacado varias imágenes de Disney en doble sentido y que ya se comprobó que también va por ese sentido, Claro. al igual que las canciones. Yo de creo que no es Disney. doble sentido, yo creo que están hechas con ese sentido. Es como Batman y Puede Robin, ser. ¿no? ¿Qué relación tiene? Pues sí. Yo creo Qué que siempre nos casualidad vamos a que quedar con uno, la en de lugar de salir del closet, se pone antifaz. Sí, ¿verdad? Pues sí. Bueno, y Superman que usa los calzones encima del pantalón, como que se nota que cuando lo pescan no alcanza a no ponerse le bien, siga. ¿verdad? Sí. Estos temas son interesantes, Samuel, Mucho. para una academia de la construcción de la ciudadanía. El doble sentido en la cultura popular de las décadas de los 30, antes de que se inventara la mayor parte del doble sentido, puede ser. Es que acabaron con Oye, ese ya. doble Oye, ahora sentido. sí te fuiste hacia el fondo, ¿eh? Y es que La se- década de los 30. Es que casi todo eso se hace en la década de los 30. Sí, bueno, ahí nace, no quiere Ahí decir que de ahí nace. estábamos nosotros. Pero Es que acabaron con andábamos eso. distraídos, por eso no estamos ahí. Se hace muy popular en los 70s, 80s. Al terminar con este doble sentido, se crea la agresión verbal ya de manera directa. O sea, se deja a una etapa mayor, ¿no? Que empiezas tú a ver estas cosas con otro sentido. Pero ahora los niños es el aventarles directamente un lenguaje agresivo. O sea, ya no es participar con un doble sentido o jugando con las palabras, Bueno, sino con la agresividad directa en los juegos, en las caricaturas, en las imágenes, los niños que voltean la cara y se convierten en niñas. Todo esto que mucho tiene que ver ya con la generación con la construcción de nuevos ciudadanos que están iniciando, no con el gusto que te da posteriormente poder estarnos riendo de estas cosas, sino con una visión muy, muy brutal de cuestiones, lo mismo de tipo sexual que de formación de familia o de educación en el lenguaje también. sí, justo la idea, una de las razones por las cuales nos juntamos todos somos de distintas disciplinas, fue precisamente el hacer un diagnóstico de la actualidad, y lo que todos hemos coincidido es que hay un problema educativo muy, muy serio de educación, tanto en la casa como en la escuela. Y eso es un problema que lleva ya quizás 30 o quizás más tiempo. Y lo que distinguimos precisamente es que si no se trabaja en eso, en la educación, vamos a tener todavía problemas más graves de los que ya tenemos. La actualidad es quizás uno de los momentos más serios de los últimos 50 años que ha tenido México. O sea, Del último siglo, yo creo. estos niveles de violencia no existen después de la Revolución Mexicana. O sea, llevamos casi 80 años con una situación sumamente crítica a principios del siglo XXI. Entonces, si nos sentamos a analizar y pensar, bueno, ¿qué hacemos y cómo construimos las siguientes décadas? Obviamente lo tenemos que sustentar en educación. Aquí tengo a mi lado a una pedagoga experta. Y justamente lo que vimos es, bueno, hay que trabajar en eso. Y obviamente nuestro reclamo implícito es que el Estado no lo está haciendo. Entonces, dado que el Estado abandona la educación y la abandona cada día más y pareciera, yo he estado revisando los candidatos, igual que todos mis compañeros, y pareciera que las siguientes propuestas de nación que vienen en los candidatos presidenciales no están considerando seriamente la educación como uno de los pilares del siglo XXI. Entonces, como ciudadanos, lo que hicimos al juntarnos y dialogar fue precisamente ver que ahí está el problema. Entonces, desde nuestras trincheras, desde nuestro conocimiento, casi todos de alguna manera estamos involucrados con la comunicación, Entonces, con la cada información. uno nos puede dar una fracción. Sí, así es. de lo que Entonces, corresponde. todos decidimos trabajar en esto y estamos trabajando muy seriamente, muy seriamente. ¿Quién quiere iniciar? Pues puedo empezar, si gusta, un poco a hablar de lo que es el concepto de ciudadano, que también es un poquito ambiguo. Podemos verlo desde el aspecto social,
donde implica el contexto en el cual el individuo está inmerso, ¿no? Y podemos verlo desde el aspecto legal, donde te acotan y te dicen tú eres ciudadano porque tienes ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones, etc. Y al mismo tiempo tenemos que considerar como principal propuesta en la pedagogía el factor que globalmente nosotros ya estamos trascendiendo las barreras culturales y las barreras nacionales y estamos llegando a un sentido de la ciudadanía que las trasciende. Entonces para nosotros es muy de importante. ciudadano del mundo que le llaman, ¿no? Sí, exactamente. Es una bandera que puede empezar a tomar un poquito más de auge y para nosotros es fundamental que podamos incorporarnos como personas a estas nuevas tendencias y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí en Cancún tenemos el problema muy en boga ahorita en cuanto a Uber y los taxistas. Y como ciudadanos pagamos los platos rotos, tanto los trabajadores como los usuarios. No necesitamos ser del primer mundo para tener una alta cultura. En Berlín tienen este serio problema respecto a los migrantes y a los refugiados. Y la sociedad misma se empieza a romper y se empiezan a pelear. Unos acusan de nazistas con violencia, entonces se pierde mucha congruencia en las masas al momento de querer encontrarnos con puntos de vista diferentes. Y creo que para todas las personas debe ser fundamental que podamos convivir con nuestras diferencias para poder encontrar suelo en común. Adelante. Bueno, básicamente, también otra cosa muy importante, yo creo que el ciudadano ya se olvidó de ser ciudadano, porque para nosotros hay reglas muy simples, ¿no? El no tirar la basura en la calle, o sea, todo eso que dice Luis Daniel, yo creo que viene como, o sea, la educación en la casa y demás cosas. Ay, me confundí lo que quise decir. No, no te preocupes, adelante. No, sigue adelante. Sigue, adelante. Tú sigue. sigue. Adelante. Perdón. O sea, el concepto... Bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, para poder llegar al nivel de ciudad que queremos, tenemos que empezar desde el ciudadano, que el ciudadano quiera ser ciudadano o que quiera ser un buen ciudadano. Porque nosotros no estamos conscientes de que, por ejemplo, ¿para qué es un mexicano? O sea, ¿qué somos como mexicanos? Nada más ¿cómo explicarlo? O sea, nada más nos quejamos de que todo está mal, de que hay robos, de que nadie hace nada, de que nadie trabaja por nadie, pero realmente uno como persona, ¿qué es lo que está haciendo por tu comunidad, por tu bien común? Actualmente nosotros ya nos olvidamos de vivir en comunidad, ya nos olvidamos de qué es lo que le hace falta a tu vecino, incluso tu parque, tu ciudad, o sea, todo. Yo creo que de primera instancia tenemos que regresar nosotros a tomar conciencia como seres humanos y empezar a crear pequeñas acciones para que se contagien en masa y así podamos tener los resultados que queremos. Porque de nada sirve, bueno, en lo personal yo creo eso, que de nada sirve que un pequeño grupo de personas esté cuidando, no sé, su ambiente, la educación, etcétera, pero el otro 80% no hace nada. Entonces el trabajo no hay un trabajo continuo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y de hecho me dejas perfecto el escenario para continuar, porque la parte que a mí me corresponde es la del desarrollo humano. Entender que todos estos problemas sociales se generaron desde un individuo, de ti, de mí, de todos. Entonces todos podemos ser este factor de cambio para revertir esta situación, siempre y cuando estemos conscientes de que lo que estamos haciendo genera un resultado y el resultado que queremos posiblemente no sea el que corresponde a nuestras acciones. Entonces, esta parte educativa va también a la formación. Tú mencionabas hace rato, Lilia, de cómo niños pequeños hoy se están teniendo conductas violentas, pero esos niños no nacieron por generación espontánea, están recibiendo un bagaje de información de sus padres y de su propia sociedad. Bueno, y en ese sentido, cuando se hace ese tipo de análisis, gracias, cuando se hace este tipo de análisis donde se nota a un individuo que con ciertas carencias, con ciertos vacíos, es porque surge la Academia Internacional, ¿no?, para la Construcción de la Ciudadanía, cuando observamos que hay esa problemática, donde observamos que hay una carencia de ciudadanos,
porque ciudadanos, como lo han definido mis compañeros, pero también desde el punto de vista social, cívico y político, que serán las 3 características que determinan la ciudadanía, el ciudadano para ser cívico le basta, pero ahí está, digamos, el punto más importante, es que se tiene que autodeterminar, se tiene que autogobernar, tener cierta libertad del Estado. El ciudadano social es aquel el que tiene que recibir pues, los beneficios mínimos de supervivencia, como es la educación, la salud, el trabajo, la vivienda. Y el sujeto político, aquel sujeto que como ciudadano puede seleccionar a su gobierno. Y me voy a regresar al que consideramos más importante, que es el sujeto, el civil o el ciudadano civil, perdón, el social, porque en el social, entre sus derechos, está la característica de la educación. Y creo que la educación es lo único que le va a permitir trascender para poder integrarse como sujeto cívico y sujeto político. Porque la educación, cuando se determina o cumple su esencia real, que es formar una educación humanista, científica, integral, que involucre, por garantía te va a permitir que ese sujeto trascienda, que tenga habilidad para elegir a sus gobiernos y que además se autogobierna y se determina a partir de un Estado. Lo que hace la construcción de la ciudadanía es eso, tratar de formar a través de talleres, a través de cursos, a este sujeto que pueda irse por estas líneas de acción en la que le permita un pensamiento analítico, primero informarse, un pensamiento analítico, crítico, que le permita participar, incidir no solamente en lo individual, como un sujeto, decíamos, es un sujeto individual en tanto que es colectivo. Entonces me identifico en lo individual, pero también sé que soy parte de una comunidad a través de un bien común y que mi capacidad de análisis, de reflexión que me ha permitido la educación, me permite incidir en lo político y en lo cívico. Por eso la importancia de construir este tipo de asociaciones. Ahora bien, yo creo que habría que partir de lo primitivo, y lo primitivo es dividir la enseñanza de la educación. Una cosa es el aprendizaje y otra cosa es la educación. Claro. Y aquí sí creo que tendrían que ser muy puntuales en cuanto a qué tipo de educación se refieren, porque si hablas del ciudadano mundial, ¿no?, del ciudadano del mundo, de integrarnos a otras naciones con más desarrollo y que ya no ven estas fronteras ni científicas, ni médicas, ni culturales, ni tal y tal, también tendríamos que estar hablando de ciudadanos lo suficientemente responsables como para haber recibido la enseñanza de qué parte, qué célula de esa ciudadanía mundial, a qué célula pertenecen, cuáles son sus raíces culturales, cuál es la historia de su país, cuáles son los méritos que se tienen para poder formar parte de un núcleo mundial y en esa misma medida poder defender el entorno y lo que para ti como ciudadano es valioso. Sí, bueno, ahí es donde entro yo como historiador. Uno de los análisis que sustentaron este proyecto es los análisis que hay en torno a las problemáticas históricas en América Latina para construir democracia. Lo primero que han dicho muchas asociaciones, escuelas, universidades, investigaciones, es que América Latina en términos generales ha tenido muy poca experiencia democrática en toda la historia de prácticamente todos los países latinoamericanos. Y en el caso mexicano, democracia que cumpla todos los requisitos, hay algunos autores que dicen que nunca ha habido, jamás. Ni siquiera cuando Madero fue seleccionado porque fue el único candidato. Entonces, y la práctica democrática de dialogar, llegar a acuerdos y todo esto que implica la participación ciudadana nunca ha existido. Entonces, una vez que tienes una sociedad que jamás ha habido propiamente esa experiencia, la única manera de acortar el tiempo con aquellas sociedades que sí la tienen o que tienen más, inclusive siglos experimentándolo, es a través de métodos educativos. Sí es bien importante saber qué educación, es cierto, no es lo mismo la percepción que tendría un ciudadano del mundo en Japón a la que tendría un ciudadano del mundo en Colombia o México, sin duda. Y por supuesto, si algo hay que cuidar es nuestra propia identidad, y ese es el gran reto del siglo XXI, cómo estar en un entorno globalizado sin perder tu propia cultura e identidad, y es algo que ya muchos científicos sociales están trabajando. ¿Qué hacer? Sin duda tiene que ver con la educación. Lamentablemente no son los proyectos de la Secretaría de Educación. O sea, no, esto inclusive parece que no han llegado todavía, están ahí como en los 80s, 90s de realidad, de percepción de la realidad. Pero en nuestro caso, como justamente lo que no estamos viendo es ese tipo de discusiones, pues nosotros estamos tratando de hacerlo.
Entonces, lo que vemos en el aula con los chavos es, bueno, por un lado, sí es cierto, están en un entorno global, están pegados al Internet, existe el resto del mundo, pero también es cierto que ustedes pertenecen a una ciudad en particular, a un barrio, a una familia. El entorno urbano es fundamental. Si algo, justamente en términos históricos, el municipio libre y la experiencia municipal es una de las cosas que más ha carecido no solo México, sino toda América Latina. Y la mayor parte de los sistemas democráticos nacieron precisamente en la vida municipal. Entonces nosotros prácticamente no los hemos tenido por razones históricas. Entonces, el involucrarte primeramente familia, barrio y ciudad es lo que nosotros trabajamos, pero obviamente no se puede negar el mundo globalizado. Pero sí, pero para poder integrar. La idea es que primero se hagan lo más conscientes posibles y además logren actuar en función de su espacio inmediato. O sea, no solamente la familia, sino un poquito más allá, el barrio y de preferencia la ciudad. Vamos al corte y enseguida volvemos. Estado de los estados. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. En el pasado se decía, la educación se mama, ¿verdad? Entonces ibas a la escuela a aprender. Por eso yo insistía en qué parte es la que corresponde a esta educación. Sí. Porque es muy sencillo hablar de que si la educación y en los países y la educación. Creo que es la enseñanza. La educación proviene de otro lado. La educación proviene del ambiente familiar, de este entorno, de este primer entorno al que correspondes desde que eres niño hasta que te conviertes en ciudadano, y que es el de tu barrio. Es ahí el de la educación. Aprendes las malas palabras o las buenas palabras, o a bailar, o a toda tu rutina diaria en tu barrio, con tus amigos, con tus cuates. Claro. Ellos te conforman junto con los hermanos, los primos, los padres, este factor educativo. ¿Sí? Son los que te llevan a misa, o te llevan al templo, o te llevan... Lo otro, vas a la escuela a aprender. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de una Secretaría de Educación, a mí me da risa, porque allá no está la educación, o sea, es un genérico, la verdad es que mal empleado, porque creo que habría que hacer muy clara, inclusive esa división, para poder partir de algo que te sea más real y más cercano y hasta más comprensible, ¿no? Como el conocimiento de tu país, de tu historia, de tus culturas, para poder saber qué lugar puedes ocupar o con cuánto orgullo te puedes sentir ciudadano del mundo, ¿no? Por ejemplo, un gringo que no tiene cultura,
que no tiene todas estas bases, pues es un ciudadano del mundo que debería de sentir vergüenza, ¿no? Aunque puede decir, bueno, soy muy bueno para el business, ¿no? Para transar y para gritar Trump y todo esto. Pero no soy el mexicano, ¿verdad? Tal vez hasta el guatemalteco, claro, el que tiene una ancestros y cultura de base, que lo puede hacer sentirse orgulloso porque tiene algo que darle, inclusive, que ofrecer al mundo globalizado. Hasta en sensibilidad, ¿no? Claro, sí, y precisamente es ahí donde nosotros queremos contagiar, no tanto educar, porque tratamos de construir en la familia precisamente lo valioso y lo fundamental, yo creo, es que es compartido. El hijo está aprendiendo cómo ser una persona a través de un padre que está aprendiendo a formar una persona, ¿no? Entonces es una simbiosis, y así funciona la vida en general. La biología nos enseña de la simbiosis en todo el ecosistema, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a localizarnos desde nuestro ser, desde nuestro barrio, para poder también traer nuestra cultura y ponerla en la mesa frente a alguien más, sin querer aspirar a la que tiene alguien más solo porque vive de otro país, vive de otra manera que yo aspiro, sino que sentirme orgulloso de mis raíces, ¿no? Entonces, en donde nosotros tenemos un autoconocimiento, tenemos una autocapacidad de gobernarnos, y por lo tanto, pues ahora sí ya podemos salir a la calle y no vamos a tener que pelearnos, ¿verdad? Bueno, solamente que entre Uber. Yo siento que de manera cultural tenemos muchísimo que aportar a México, que al mundo, porque México sí tiene demasiada cultura, pero yo creo que los ciudadanos no estamos conscientes de eso, o no queremos hacernos conscientes de todo lo que podemos aportarle al mundo, incluso hasta más cosas que grandes potencias como Alemania y Singapur y todo, pero me refiero al aspecto cultural, me refiero al aspecto de nuestros indígenas, aprovechar toda esa parte que realmente realmente nos sintamos orgullosos, y que incluso invitemos o sintamos parte también a esos mismos indígenas a que sean parte de este mismo mundo globalizado, porque ya no sé si se dio, bueno, no sé si me voy a entender, porque no sé si vieron, bueno, toco el tema, creo que ya me desvié un poco, toco el tema por el hecho de que ahora que lo que platicamos la otra vez, que viene ahorita el Mundial, y aquí vamos a otros países a presumir únicamente los desfiguros que hacemos, como lo que pasó en el Mundial de Francia 98, que en el monumento de los soldados, un mexicano orinó y apagó la flama de los soldados caídos. En vez de estar presumiendo ese tipo de desfiguros, ¡ey! ¿Por qué no presumimos todo lo que nosotros somos? Que el buen ciudadano, el buen mexicano, se dé a conocer en otros lugares, pero por su conocimiento, por su respeto, por su participación, por todo lo que ha hecho, no para hacer desfiguros. Pues cuando vamos a... Por eso estamos, yo creo que mal, nos tienen de mala imagen en otros países y no nos quieren. Alcanzar a aquella directora de antropología que se puso a tocarle las nachas allá a los soldados, ¿se acuerdan? Ah, en China. En China, sí, hombre. Entonces, intocables. Bueno, esta construcción de ciudadanos que se puede preparar para la democracia, me parece que tendría que empezar con quienes, o debe darse, con quienes van a ser padres en un futuro mediato, ¿no? Con los jóvenes universitarios, porque los niños difícilmente lo van a entender. Sus papás, pues, por desgracia, no están siendo lo suficientemente responsables, y lo vemos con los niños de la llave, con tantos muchachitos dedicados al pandillerismo, etcétera. Pero yo creo que en esta capa de jóvenes, arriba de los 14, 15 años, que pues van a ser padres en la próxima década, ellos ya pueden absorber qué es y cómo deben formarse los ciudadanos del futuro, ¿no? Ellos asimilarán una parte, pero será muy importante lo que puedan tener para dárselo a sus hijos, porque esta tarea que emprenden ustedes no es para rendir frutos de inmediato, y creo que lo saben, ¿verdad? Así, sí, claro. Así es, a muy largo plazo. Lo estamos considerando a muy largo plazo, y ojalá lográramos sumar más gente, más profesores, más instituciones, más
más escuelas donde pudiéramos charlar, más conferencias, o sea, cada vez ampliar el espectro lo más que pudiéramos. Inclusive, obviamente, lo ideal sería mucho más allá de las fronteras de Quintana Roo, y que se convirtiera inclusive en un movimiento que tuviera alcance nacional, porque yo imagino miles de profesores preparados, capacitando gente, podríamos tener resultados quizás 10, 15 años, sí es a largo plazo, pero eso sería lo idóneo, ¿no? Eso sería una gran meta. Tiempo, ¿sí? Es un tiempo corto para ese una es un tarea tiempo corto, sí. Es un tiempo corto. Tan titánica, titánica. Sí, tan difícil porque chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, difícilmente quienes ya son padres de adolescentes, de estos mismos adolescentes a los que ustedes pueden llegar, pues van a entender y van a estar de acuerdo con muchas cosas. Claro. Sí, y aunque tratamos de incidir en estos jóvenes, a nivel medio superior, que digamos que están a poco tiempo de convertirse en ciudadanos, también es importante incidir, también tenemos una escuela para padres, porque también lo que comentabas, educar al padre, porque sin duda la infancia es determinante, como decías, la primera que educa es la familia, no nada más la educación formal de las instituciones, sino la familia como una primera institución que va a educar al niño, que le va a inculcar los valores y que después pasa ya a la educación formal, que es la escuela la que sí lo informa, la que sí le va a dar conocimiento, el aprendizaje como lo indicas, pero también las escuelas son formadoras, también tienen la obligación de educar, de compartir, de educar desde el punto de vista etimológico es compartir, no es formar, es compartir con el otro. El aprendizaje siempre va a ser colectivo y en esa colectividad es que genero conocimiento que después me permite incidir de manera social, ¿no? Es más, hasta formar grandes científicos. Y de ahí es la importancia, ¿no? Una de las cosas que también vemos en la educación y que ha sido la crítica es los métodos que utiliza la Secretaría de Educación Pública que mencionabas, ¿no? ¿Cuál es su papel como educador? El Estado educador no ha cumplido su función, ¿no? Seguimos utilizando métodos constructivistas que lleva al sujeto a lo individual, que llega a un sujeto que no le permite una capacidad de análisis o de crítica por los mismos métodos y programas que implementa la Secretaría, programas que no llevan países de primer mundo o estos Países Bajos, ¿no? Como Noruega, Finlandia, Islandia, que tienen otro tipo de métodos y otro tipo de prácticas que les permiten justo formar sujetos colectivos, sujetos que están en el análisis, ¿no? en la proyección. Claro, pero yo me pregunto, ¿qué tanta responsabilidad de la formación de los ciudadanos que somos la tuvieron, por ejemplo, nuestros maestros y la tienen los maestros de hoy? Cuando no discuten sus derechos, difícilmente pueden enseñarle a los jóvenes a pelear por los suyos. Claro. Cuando no cumplen con sus obligaciones, pues difícilmente podrán exigirle a sus alumnos o mostrarles el camino del cumplimiento de las obligaciones que ser ciudadano te acarrea. Si ellos aceptan que pisoteen sus derechos laborales, que tienen que obedecer pues, situaciones que se alejan incluso de la sensibilidad, del conocimiento humano, de la cercanía humana y de las relaciones que deben existir entre los maestros y los alumnos, bueno, pues entonces les están dando una primera muestra de sometimiento, de doblar la cabeza, ¿no? De aceptar lo que se te imponga, porque hay una autoridad que supuestamente alguien seleccionó, ¿verdad? En una supuesta democracia que sale muy cara pero que no se practica y que finalmente es inexistente. Por supuesto, sí estamos considerando este aspecto y creo que una propuesta innovadora que tiene AISI es que la formación no solamente va a estar en el rubro de los adolescentes, también somos los adultos los que nos podemos formar o desaprender algunos patrones que hemos heredado. Reformar, no quise decir esa palabra, que más bien me gusta la intención de desaprender. Hemos todos aprendido algo. Quizás no hemos llegado a los resultados como sociedad que deseamos, entonces sí es un buen momento para desaprender e intentar o realizar aportes nuevos. Reconocemos, por supuesto, esta labor titánica que implica la educación formativa en este país,
pero también apelamos al sentido de comunidad. Nosotros como asociación civil ya hemos tenido aportes en esta misma ciudad, aquí en Cancún, de personas que desean sumarse voluntariamente sin ninguna retribución más que el gusto y la pasión por entregarnos su aporte, sus dones, su experiencia, sus conocimientos. Entonces son justamente estas muestras las que nos pueden motivar a no claudicar de esta labor titánica. Carlos. Yo creo que se han planteado cosas muy especiales. Es un tema difícil, muy difícil, porque uno que viene de tener hijos ya grandes, nietos, y que viste cómo fuiste haciéndole de padre, luego haciéndolo de abuelo, y luego, en mi caso muy personal, acabo de poner hace un año una escuela primaria y preescolar, ves el sistema educativo y la parte de la educación. Me parece interesante el que ustedes hablan de enseñar a ser padres, porque eso no se aprende, eso no se aprende en una escuela, en ningún lado. No hay pláticas más que las que te da la iglesia antes de casarte o antes de... Pero es una barnizadita muy light, y luego las tomas nomás por obligación. Y copias lo que te conviene de tus papás. Sí, pues, si agarraban a coscorrones, dices, ay, yo a mi hijo no lo voy a pegar. Pero, por ejemplo, en mi caso también muy particular, yo estudié toda mi primaria en un colegio de monjas. Entonces, era una educación muy pegada a la iglesia, con ciertas obligaciones de ir a la iglesia y de ciertas obligaciones de los jueves, los viernes, primero viernes y los domingos y todo, tenías que comprobar que ibas, y aparte de tus estudios. Pero luego se daba otra cosa que hemos perdido muchísimo, que es el respeto al maestro, a la maestra. Desde la casa te decían, cuidado con la maestra, porque lo de la maestra venga y me diga algo, te va como en feria. Sí te iba como en feria, sí te la cumplían. Hoy el niño ya viene predispuesto a decir a la maestra, si me hace usted algo, me toca algo, me dice algo, le acuso con mi papá o con mi mamá, y viene la papá y la mamá y hacen un escándalo en la escuela y se van sobre los maestros, sobre las maestras, oficiales o no, me ha pasado ahorita en la escuela. Tienes que meter un psicólogo. Los psicólogos ya son indispensables en las escuelas para atender a los niños, y los niños te van soltando al psicólogo lo que pasa en la casa, y entonces el psicólogo tiene que ir a llamar a los papás, sentarlos y estar tratando de mejorar las cosas. Tienes que meter cámaras en las escuelas, una escuela tan chica como esta que les comento, para ver el comportamiento de los niños, ver si los niños van solos al baño, si se van acompañados, cosas que pasan cuando salen del baño, qué pasó en el baño, si tiraron el papel, si hicieron algún desastre. Todo eso es parte de la educación. Claro, una escuela oficial donde hay 40, 45 niños por salón, ¿quién va a poder hacer eso? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, esos niños que van creciendo y van teniendo otras ideas, otra forma, y luego los medios de comunicación que les dan unas tendencias a agresividad, los juegos de internet son todos muy agresivos, los chinos y los japoneses hablan de que los niños no deben de tocar un iPad o un teléfono de estos nuevos hasta la edad de 11 años, parece que empiezan a correr la edad, porque están viendo que esos son muy inductivos a ciertas conductas dificilísimas para la sociedad futura. Todo eso en nuestro país, pues desafortunadamente, los países del tercer mundo, no. Yo veo mamás y veo a mi nuera que de pronto agarra el iPad y se lo pone a los niños y les pone algo, y los niños se quedan así como parece que petrificados, ¿no? Tienen 2 y 3 años, entonces, perdón, 3 y 5 años, se quedan así, y yo, oigan, no molestes porque estamos viendo tal cosa, y ves la caricatura, es agresiva, ya no es la que estábamos hablando de las canciones de doble sentido o la Caperucita o lo que tú quieras, ahora son agresiones. Y si viene él y que el otro que le pega al otro, y que si tiene un rayo y que si lo mata y que los maneja, todo esto es meterlo a la mente. Entonces también sucede
el comportamiento de los padres. ¿Qué hacen? Y le digo a mi nuera, oye, quítale eso, y me dice, no, porque sin embargo, eso fíjate, lo todavía mantiene firme. hay signos de que podemos recuperarnos. Estas películas últimas de Disney, de la abuela, la Coco, sí, Coco. antes la que pusieron de la Chacala, o no me acuerdo, la Llorona. Una perla en en el fin, océano. Todas estas van siendo de una todavía perla en el océano, infantiles, ¿no? Con ese sabor. Ahora, ustedes al impartir algunos talleres, me imagino, o Sí. están yendo a las universidades, ¿nos hablan de eso después del corte? Sí, claro. Estado de los estados. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Me preocupa que estés tan callado, González Durán. No, pues estoy escuchándoles y aprendiendo. A mí también me Estoy escuchándoles. No tiene Y al nietos. escuchar, pues, aprendo. Aprendo cosas que yo no sé si me vayan a servir alguna vez. Lo más probable es que no. No, por la edad, ya no hay tiempo de practicarlas, ya Claro. se gastó. Ya no hacen maroma nueva. Los veo. No hace falta edad para practicar ciudadanía. Los veo un poco, como lo cual a mí no sé, o sea, siento algo así como ternura, vamos a llamarlo así, porque los veo anclados, con una añoranza del pasado, ¿No? una añoranza. Bueno, veo a Lilia, veo a Carlos con una añoranza del pasado. Oye, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú crees que no voy a añorar mis 58 centímetros de cintura? ¿Tú crees? Claro. Sin necesidad de andarme pero, quitando una costilla. en verdad Oye, fueron ¿tú crees que 50. no voy a añorar bailar arriba de las mesas? Yo con Lilia he unos buenos platicado whiskies. de este tema. Hasta tú tendrías Y que les tener digo- añoranza, no tenías esa panza. Y les digo, Andabas, te siempre veías digo a menos Lilia feo. porque es el pensamiento de que todo tiempo pasado fue mejor. Y yo pienso que el tiempo mejor es el que va a venir. Hay una serie de cambios Y se que ya dan no lo vas a ver. y que debemos entender. Hablamos de la familia. Ya cambió Así es. el concepto de la familia tradicional. Así es. Desde que la mujer comenzó a trabajar, ya la familia no es como fue antes. Ya no hemos entendido qué va a pasar. Yo creo que va a ser para bien. Ya no es la misma familia que tenemos. Ya no es la misma sociedad. El concepto de ciudadanía no tiene mucho tiempo en el mundo. Así es. Tendrá 200 y pico de años que se empezó a hablar de ciudadanos. Antes éramos súbditos en lugar de ser ciudadanos. Entonces en la historia, 200 o 230 años, pues no es nada, la verdad. Entonces que no nos extrañe que no seamos buenos ciudadanos o ciudadanos a plenitud, sobre todo en nuestros países. Yo no lo digo con un sentimiento, con un concepto de minusvalía, o sea, de ponernos menos. No.
pero América Latina, África y una parte de Asia, no toda Asia, una partecita de Asia, son los países más atrasados del mundo. Tenemos grandes avances, hemos hecho aportes, pero América Latina es una parte muy atrasada del mundo, no solo en lo económico. Tenemos materias primas que no hemos sabido aprovechar. Los países más avanzados, por algo ha de ser, son los que no tienen materias primas. Avanzan merced al conocimiento. Y mientras nosotros no le entremos a la revolución del conocimiento, pues no vamos a salir del hoyo. Podemos tener petróleo, maderas, acero, en fin, materias primas, que no significa nada. Japón no tiene materias primas. Alemania muy pocas. En fin, toda Europa casi las tienen que llevar de otros lugares. Y entonces son los países más avanzados. Los países más ricos no son los que tienen petróleo. Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo. Y vean los problemas en los que está Venezuela. Arabia Saudita, gobernada por una minoría. Entonces, hay que avanzar en eso. La construcción de ciudadanía está bien, pero el ciudadano del siglo XX, el ciudadano donde nos podamos entender, en nuestros países, en México en particular, en Cancún, la gente no se entiende. Y cuando la gente no se entiende, no llega a acuerdos y tiene que estallar la violencia. Nosotros estamos en las vísperas posiblemente de una nueva revolución en México. Una revolución que puede ser violenta y más devastadora de la que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Hacia allá nos estamos encaminando. Hasta ahora parece que las campañas electorales van pues muy bien, pero yo no pienso así. Yo pienso que se acerca una etapa sombría en nuestra historia y creo que de ahí va a salir algo bueno. Es bueno crear ciudadanos que crean en la democracia, como hablábamos, ¿no? Sí. Porque los súbditos eran la mayoría y los que estaban arriba eran los nobles. Hay una película mexicana muy irónica que se llama Los Nobles. Los nobles, que eran unos cuantos, seguimos siendo casi lo mismo, porque la mayor parte de la gente no se cree ciudadanos, se creen súbditos, estiran la mano, van por la despensa, reciben órdenes de a quién obedecer. Yo creo que voy a decir una cosa, yo creo que y una buena educación está por no respetar a tus padres, por no respetar a tus maestros, porque cuando te educan en la sumisión, ¿por qué lo voy a hacer? Dice un niño, porque yo te lo ordeno, porque tu padre, tu mamá te lo dicen. Ah, muy bien. Y luego el presidente municipal, y luego el diputado, y el gobernador, y todos. No nos debemos de acostumbrar a la sumisión ni a obedecer. Es más, el término obedecer debe ser desterrado, debe de eliminarse del diccionario. No debemos obedecer ni costumbres ni nada, que cada quien haga lo que quiera, pero sin ofender a nadie. No, sin ofender a nadie. Lo bueno es que los nostálgicos somos nosotros. Oye, menos mal que la nostalgia no es querer hablar, ya estoy volvemos a los 60. No, pero hagan lo que quieran. Si quieren fumar mota, fúmensela toda. Es más, sí, métanse heroína hasta que revienten. No, pero hay algo que se hacen a los años. Hay una cosa que me gustaría Mira, aclarar. por eso estaba yo preocupada de que estuviera tan callado. Le dije, a la hora que hable, en la torre, mi general. Y sí hay una añoranza, sí la hay. Pero porque no teníamos estos crímenes sangrientos así tan brutales, estas decapitaciones, este comportamiento que no tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con la mala educación, porque se ha promocionado suficiente que no hay que eliminar el carácter de los muchachos, hay que pulirlo, ¿no? Cada niño, cada joven, pues es un diamante en bruto al que se le tiene que pulir, pero no lo puedes tú dejar porque va a perder su valor. Entonces, no hay que respetar el carácter de los jóvenes y moldearlo.
Sí, ¿no? pero No dejarlo así a la deriva, ni nada. Dicen que es más sano un hijo que rebelde, ¿no? Hay que encauzarlo, pero que no pierda su rebeldía, ¿no? Que no llegue a claro. este terreno de la sumisión, pero no soltarlo así, como tú lo dices tan brutalmente. Yo sé que lo que es difícil. No, un hombre, imagínate un hombre a su edad que es papá, cuando debiera ser bisabuelo, ¿no? Pues es lógico que tampoco tiene bien ubicados los... ¿verdad? No lo sé, porque es un contexto apropiado. Realmente a nosotros como generación así nos soltaron. Fue un despertar de la generación anterior empezar a cuestionarse, bueno, ¿por qué tengo que aguantar un matrimonio que no funciona? Y no, ahí empieza el divorcio. En libertad, ¿no? Entonces es un despertar que después se potencializa con el internet. Y ahora ya el despertar es masivo y precisamente esta falta de carriles puede ser buena, porque de alguna manera se convierte esta parte de una autoridad rígida que impone a un liderazgo de alguien funcional o de sociedades que funcionan bien. Entonces yo pienso que a partir de ahí podemos empezar a trabajar y pues sí, de alguna manera es una añorancia, pero en un momento dado que podamos hacer una buena coyuntura puede ser exponencial. Claro. De hecho... Y benéfica. Perdón, de hecho no es una añoranza. Si algo distingue, está empezando a distinguir el siglo XXI, es justamente los problemas colectivos y globales. O sea, el siglo XX ha sido uno de los grandes experimentos del individualismo y ha sido desastroso en muchos casos. Y cada vez los problemas son más colectivos. El gran ejemplo es el medio ambiente. O sea, los problemas ambientales ya no le pertenecen a un grupo humano particular, son un problema de todo el planeta, de toda la colectividad. Entonces, no es que sea, al contrario, no es nostálgico, es ver justamente hacia el futuro. Y el futuro ya no es otra vez estos individuos o microgrupos o familias, sino cada vez ver más en colectividad sin perder la individualidad. Eso es muy complicado, pero desde que el ser humano se empieza a cuestionar, desde hace 250 años que se empieza a cuestionar, bueno, soy individuo y al mismo tiempo hay un entorno alrededor mío, ¿cómo me relaciono? No es fácil, requiere mucha educación, requiere preparación, requiere estudio, cada vez va a ser más complicado, pero el siglo XXI va a esa tendencia, tiene que ir a esa tendencia. Algunos países que lo están intentando les está resultando positivo, hay dudas, lo habíamos platicado alguna vez, ¿no? Ponemos el ejemplo de Finlandia y acertadamente tú decías, bueno, sí, pero nadie se quiere ir corriendo a vivir a Finlandia. Pero es la discusión del siglo XXI. O sea, muchos intelectuales dicen, bueno, los problemas cada vez son más parte de todos o entre todos los podemos resolver mejor. Sí, yo creo que esos mismos problemas no van es ver a ser... hacia atrás, es justamente ver hacia adelante. Estas integraciones, la inseguridad. Por ejemplo, hoy estás sí. obligado a conocer a tus vecinos, sí. Lo que no hacías antes, sí. ¿no? Merced a un problema grave, gravísimo. ¿no? Pero por ejemplo, la inseguridad... inseguridad... que lejos de hacerte, de alejarte, va generando acercamiento. Lo que antes se hacía con la tacita de azúcar vecina. Sí, claro. ¿no? Hoy sí. vuelve, sí. pero en razón de la inseguridad. Nos vamos a tener que ir. Una última participación breve de cada uno, por favor. Bueno, a mí me gustaría cerrar con que el mejor tiempo no es el futuro ni es el pasado. El mejor tiempo es hoy. Y la palabra que a lo mejor describe mejor nuestra labor no es obediencia ni es rebeldía, es autodeterminación. El entender que yo soy un individuo libre, pero a la vez convivo con una serie de personas que también tienen esa misma libertad. En la medida en la que yo busco el bien mío, tuyo y mutuo, estoy participando como ciudadano de esta comunidad. Y también marcamos mucho el énfasis de el sujeto nace libre, pero tiene que ser liberado. Y lo único que lo libera es la educación y por eso el énfasis de poner tanto emoción o ganas sobre la educación, porque sabemos que lo único que realmente lo libera, porque sin duda nacemos libre, pero para estar liberado tenemos que educarnos. Bueno, eres libre cuando te cortan el ombligo, antes no. Y cuando exista la liberación masculina me avisan para promovérselas, porque yo creo que si hay sujetos que no son libres, son los señores. Fíjate. Totalmente de acuerdo. Todos, sin excepción, todo aquel que carga pantalón o a veces que le gusta quitárselo y ponerse una faldita, o mantiene a la mamá o a la hermana o a las sobrinas o a la mujer o a la novia
A las hijas. No, todos a los las hombres, hijas siempre fíjate. hay una mujer encima. Y hasta cuando hay uno así que le gustan las falditas, está ahí pegado con la mamá o tiene una la sobrina o a la hermana le fue mal con el marido. Todos tienen una responsabilidad económica, ¿eh? Yo todavía no conozco uno que no. Bueno, los hay padrotes, pero a unas se las sacan y a otros se las dan. Okay. Pues sí, parte de un feminismo sano, porque también hay un abanico en ese tema, es precisamente que los hombres también dejen de tener el estereotipo de ser el sustento y el proveedor, sino que caiga también en una responsabilidad compartida. Entonces sí, yo creo que es fundamental también que sí, todos... pero que tenga un límite ese feminismo, porque cuando hicieron la campaña para amamantar, que es una campaña sanísima, para que las mujeres volviesen a amamantar a sus hijos, hubo un feminismo pagado por la Nestlé y las empresas estas de leche para bebés, que las patrocinó y las impulsó para que dijeran que era obligación de los dos la manutención de los niños. Es cierto, pero el privilegio de amamantarlos nada más es de una. O sea, no tenían por qué oponerse, ¿no? Sí, Entonces hay límites que la propia naturaleza te marca. Es todo un tema, claro. Y creo que también es donde nosotros queremos involucrarnos para que esos límites sean claros, dónde ponerlos y en función de qué estoy dispuesto a limitarme, porque el bien común también es importante y a veces nos limitamos a participar de él y a veces por lo tanto nos cerramos. Entonces yo creo que eso es la frontera entre las personas para el bien común, es donde nace la política y es donde tenemos que tener el diálogo, ¿no? Sí. Yo creo que todo se basa básicamente en el respeto y en el criterio de cada persona. Yo creo que se tiene que enseñar al ciudadano a distinguir entre lo bueno y lo malo y sobre todo hacerse responsable de su ciudad y de su entorno, de que no podemos quedarnos, o sea, si queremos una ciudad o un entorno mejor, no podemos ser personas individuales y enfocarnos únicamente a nuestros intereses, porque si lo vemos desde otra perspectiva, si nuestra ciudad está bien, si participamos, a todos nos va a ir bien, pero eso es lo que tenemos que enseñar y que la gente lo haga, pero de manera constante. De nada sirve una participación de un mes, 2 meses, tiene que ser constante para que los cambios se vean, si no vamos a seguir en la misma. Como decía el licenciado Durán, tenemos gran... Él es el silenciado. El silenciado. Yo creo que tenemos varios ejemplos de países que ya han tenido nuestros problemas y nosotros nos podemos basar en esos países y tropicalizarlos para nuestra ciudad, para nuestro entorno y poder mejorarlo. Ya se ha hecho y este es ejercicio, es solamente pasarlo para acá. Por favor. Bueno, una de las... No le dije a la maestra. Perfecto. No, yo ya participé. No, adelante. ¿Lo sí? No, por favor. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué tipo de sociedad genera a políticos tan nefastos como los que actualmente encabezan la mayor parte de la élite gobernante? Entonces, es una sociedad que ha olvidado el bien común o que no lo ha fomentado o que no lo ha alimentado lo suficiente. Este es un inicio y un granito de arena y que ojalá genere ondas que vayan expansivas, exactamente, que vayan despertando otros grupos y eventualmente se convierta en algo que algún día refleje una clase política del que sí nos sentamos orgullosos y no que mejor preferamos olvidar e ignorar porque es terrible. Pero pues si entonces esos políticos están tan mal, y lo ha señalado perfectamente, los ciudadanos estamos peor porque votamos por ellos. ¿Qué tipo de sociedad genera eso? Sí, ¿verdad? Exactamente. Muchísimo pues es una peor. sociedad que se ha olvidado de sí misma, ¿sí? Pues que en realidad se dice, no hay ciudadanía, no existe como tal, o hay unos sectores muy reducidos, no está este sujeto que pueda justo cuestionar a ese político, que lo pueda indagar, que pueda proponerlo como un sujeto que va a gobernar adecuadamente a una comunidad, sino no tenemos esas posibilidades quizá para poder poner gobernantes que estuvieran a la altura de una democracia. Cardín. Difiere un poco. Lo que pasa es que la sociedad no presiona a los partidos. Así es. Los deja libres. Exacto. Y empieza a presionarlos hasta que ya tienen candidatos. Nos está pasando ahorita. Cuando ya están los candidatos, ¿y ahora por quién votamos? Porque esos que pusieron, ninguno sirve. Sí, pero nunca propusiste. Claro. Nunca fuiste como sociedad
a presionar a los partidos políticos a poner un candidato o una candidata que verdaderamente tenga ciertos perfiles. Exacto. Y luego no presionamos para que ese candidato o candidata, al llegar al gobierno, cumpla con los perfiles. Nos limitamos a ver, a votar y a quejar. Justo. Y al final de cuentas, el gobierno desaparece. Y otra cosa que ha desaparecido, que me parece que en esta es muy aparte, es que nosotros tres, somos una generación que crecimos entre el miedo a los padres y el miedo a los hijos. Es una generación bastante difícil de analízalo. Nosotros tuvimos mucho miedo a nuestros padres nos manejaban con una mirada, mi abuela, mi papá, mi mamá, entrabas a la sala que estaban hablando y con la mirada te sacaban. Y si no salías, el chancletazo te llegaba por algún lado. Y ahora los hijos vienen y se montan, hablan, opinan, dicen, o no te hacen caso simplemente, ¿no? Muchas de estas razones de la generación que nos perdimos entre el miedo a unos atrás y a los de adelante. Y nuestro presente fue bastante duro. Sí, pero ahí va. González. Ciudadanos tiene que ver con la ciudad. Así es. Y entonces yo creo que, para no divagar ni hablar de abstracciones, los ciudadanos de Cancún estamos en un serio riesgo por un fenómeno que se está viviendo en otros países, en Europa, por la migración. Mientras no le pongamos freno a la migración, los problemas serán mayores. Los problemas de Cancún en gran parte se deben a la descontrolada migración que hemos padecido. Y ahí termino. Yo creo que es muy importante foro de académicos como el que tienen ustedes, porque abordan distintos temas que cumplen su cometido, que es ponerlos a reflexionar. Porque en esto último que acabas tú de mencionar, no se puede hablar ciudadanos del mundo si no concibes y respetas la migración, ¿verdad? Entonces, los tienes por ese lado. Lo que no tenemos, carecemos, son de autoridades que apliquen la reglamentación y la ley que nos permita tener seguridad sobre la migración, inclusive arroparla, porque también tenemos ciudadanos que se van de nuestro país. Entonces, estamos en un juego de vaivén, ¿no? En el que estamos reclamando lo que no estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Y eso lo hacen autoridades con la conciencia de los ciudadanos que opinan como tú, ¿sí? Que dicen, bueno, pónganle freno. Sí, a ver, entonces no te enojes con Trump. Dile que esté en lo correcto. No puedo y que tú también vas a construir un muro en la frontera sur, ¿no? Entonces, que hay que construirlo. Oye, ya no le faltó el copete, ¿eh? No, y lo rojo del pelo. No, hombre, los millones. Hasta si los tuviera yo, hasta yo lo trataba bien. Entonces, creo que foros como este, pues retos como los que ustedes tienen, son muy sanos para todos, ¿eh? En donde yo creo que nos ponen a reflexionar. Y ya el hecho de hacerlo con gente de nuestra edad, pues ya es el primer triunfo, ¿eh? Ya, muy bien. Por lo de nuestra edad, tú siempre seguirás siendo 20 años más grande que yo. Sí, sin ninguna duda. ¿Hay algún teléfono a donde se comuniquen con la asociación, por favor? Bueno, ahorita es solo nuestra página de Facebook, es ahí sí, construyendo ciudadanía. A través del Facebook, ahí sí, construyendo ciudadanía. ¿Qué? Así, ahí sí, construyendo ciudadanía. Eso es para Academia Internacional para la Construcción de Ciudadanos, pero ahí sí, entonces pueden acordar como ahí sí, ¿no? Ahí sí tú. Ahí nos pueden encontrar y pues de alguna manera muchos proyectos que tenemos en puerta para tanto distintos grupos de generaciones como también distintas plataformas, ya sea foros, mesas de diálogo y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solos quienes pensamos de una manera muchísimo más civilizada que los que están gobernando, ¿no? Claro.
Muchas Y ya felicidades. eso es ventaja. Muchísimas gracias por el favor de su atención y los esperamos aquí en nuestro próximo programa. Gracias a todos por participar. Gracias. If I thought our love was ending, find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life.